saludarlos a todos y bueno, agradecerles la invitación a Váyalo para esta charla. Y bueno, voy a compartir pantalla. Crismar, me inhabilitaste para compartir pantalla. Creo que ya. Déjame ver. Ah, ahora sí, perfecto. Un momento acá. Ya va. Listo. Ahora sí. Ahora sí. Están viendo todos la pantalla, ¿verdad? Sí, se ve. Perfecto. Voy a quitar mi cámara para no gastar tanto ancho de banda. Y bueno, fíjense, me comentaron, me invitaron a hablar un poquito de gestión de proyectos. La gestión de proyectos es un tema bastante extenso como para abordarlo en su totalidad en hora y un poquito más que tenemos para este espacio. Entonces, bueno, yo traté de condensar algunos puntos que considero que son importantes de la gestión de proyectos para compartirlos con ustedes en la tarde de hoy. Bueno, como ya les comentaba Crismar, mi nombre es Alejandro Acosta. Para comentarles un poquito quién soy, bueno, soy de profesión economista. Ya desde hace bastante tiempo, tengo más o menos unos 20 años de experiencia trabajando en temas relacionados con la gestión de proyectos. Estudié en la Universidad Católica Andrés Bello, ahí hice mi grado en economía, después estudié una especialización en gerencia de proyectos. Y bueno, eso es un poquito lo que está allí en esa lámina. ¿Qué hago hoy en día? Hoy en día me dedico a ser consultor, soy consultor de empresas privadas en temas de cambio organizacional o transformación organizacional y en temas relacionados con la gestión estratégica y la gestión de proyectos. Soy profesor universitario en la Universidad Monte Ávila, en la especialización de gestión de proyectos, soy profesor de ELIESA, el profesor invitado de los programas ejecutivos, y además de eso soy el presidente de una organización que se llama el PMI, que es el Project Management Institute, que como el nombre lo dice y seguramente ya intuyeron, también está relacionado con la gestión de proyectos. Entonces, bueno, es un poquito para que conozcan mi perfil. Vamos a comenzar con la presentación. Yo les voy a pedir que, bueno, como somos pocos, en la medida que tengan preguntas, si quieren me las van dejando en el chat para yo irlas atajando de una vez. Y así no siento que estoy aquí hablando solo. Solo aquí con la computadora. Entonces, fíjense, para comenzar, bueno, como siempre, yo creo que es importante empezar por el inicio, por las bases. Entonces, en principio, comenzar por la definición de proyecto. ¿Qué es un proyecto? Y bueno, aquí les invitaría a ustedes a que me comenten qué entienden por proyecto, cualquiera que quiera abrir el micrófono y darme su definición de proyecto, a ver qué creen ustedes que es un proyecto. O por el chat también, si no se animan a abrir el micrófono, pueden hacerlo por el chat. A ver, ocupo un momentico el espacio. Proyecto para mí es como un poco lo que, como Barbie, ¿sabes? Lo que quiere hacer. Básicamente es cualquier iniciativa que tenga objetivos, forma de medirse, que sea específica además, pero proyecto es como, lo puede ser todo, si está bien planificado y gestionado, por supuesto. Perfecto, dijiste varias cositas claves allí que ya las vamos a retomar. ¿Alguno más quiere darnos su... Acá, por acá dicen, Ana dice una planificación, sí, también tiene que ver con planificación. ¿Alguien más tiene algo que decir con respecto a qué es un proyecto o tiene una definición de proyecto por ahí?
Bueno, fíjense, un proyecto, en efecto, por acá dice Gabriel, para mí está profundamente relacionado a la idea de innovación, posiblemente una solución a un problema. Exactamente. Conjunto de actividades con un objetivo final también. Sí, todo esto, todas estas definiciones tienen que ver exactamente y tienen elementos de la gestión, de lo que es un proyecto. Y para tal vez tratar de condensar todos estos elementos, fíjense, un proyecto es un conjunto, lo podemos definir como un conjunto de actividades o un conjunto de tareas que efectivamente están orientados al logro de un objetivo. Un objetivo que podemos verlo como un objetivo general y que luego lo vamos a ver un poquito más adelante, eso se termina desagregando en otros objetivos más específicos. Pero en efecto es eso, es un esfuerzo que hacemos planificado, orientado a lograr un objetivo que nos hemos propuesto. Y los proyectos tienen unas particularidades. No todo puede ser un proyecto o no todo lo que hacemos cabe en la definición de proyecto. Y ya les voy a comentar cuáles son esas particularidades. Un proyecto en principio está acotado en el tiempo. ¿Qué quiero decir con esto? Un proyecto tiene un inicio y tiene un fin, un día final donde se terminó el proyecto. Eso no es algo que estamos haciendo durante toda la vida. Si vemos, por ejemplo, hay mucha gente que le gusta hacer el símil de la vida con proyectos. Si nosotros vemos nuestra vida como un proyecto, más bien se parece a un programa que es un conjunto de proyectos, porque nosotros vamos haciendo proyectos a lo largo de nuestra vida y eso la completa. Entonces el proyecto, en principio, tiene esa característica. Tiene un día que inició y un día que terminó. La segunda característica que tiene un proyecto, que también es importante resaltarla para poder caracterizarlo y diferenciarlo de otros esfuerzos, es que cada vez que nosotros realizamos un proyecto, damos vida o creamos un producto o servicio único. ¿Qué quiero decir? Ese proyecto no existía anteriormente. Y a lo mejor aquí me preguntarían, bueno, Alejandro, pero si hay proyectos que, por ejemplo, si nosotros vamos a construir un edificio y ya se han construido edificios, o nosotros vamos a realizar un programa educativo o formativo, como en este caso para jóvenes líderes, y ya se han hecho programas formativos para jóvenes líderes. En efecto, sí, se han hecho proyectos que tal vez sean parecidos a lo que estamos haciendo, pero hay unas particularidades que lo hacen único. Cada programa formativo, por ejemplo, es único porque los participantes son distintos, porque los facilitadores son distintos, porque la plataforma que se utiliza para proveerlos es distinta. Entonces, esas particularidades le dan esa característica de único. Al igual que un edificio, no es lo mismo construir un edificio de 10 pisos, por poner un ejemplo, en el silencio acá en la ciudad de Caracas, que construirlo no sé, en Petare, por ejemplo. ¿Y por qué no es lo mismo? A pesar de que el edificio tenga las mismas características, tenga los mismos 10 pisos, bueno, porque el suelo seguramente es distinto, porque las condiciones atmosféricas son distintas, a lo mejor la gente que construye el edificio es distinto, los vecinos son otros, es decir, las comunidades que están alrededor de ese proyecto son otros. Entonces eso hace que el proyecto siempre vaya a generar un producto o un servicio o un resultado que no existía y que efectivamente, y que lo dijeron también en sus intervenciones, que es importante, esos resultados, esos productos, esos servicios están asociados o están dirigidos a atender una necesidad que se identifica previamente antes de comenzar el proyecto. Entonces, bueno, ya ahí tenemos dos características. Una es que tiene un inicio y tiene un fin. La otra es que crea un resultado, producto o servicio único. Y tal vez una tercera característica de los proyectos es que los proyectos están asociados a algo que se conoce como el riesgo. Todo proyecto está rodeado de incertidumbre. Hay muchísimas cosas que pudiesen pasar que hagan que el proyecto no cumpla con su objetivo. Y por eso, dentro de la lógica de la gestión de proyectos, entra algo que se llama la gestión de riesgo, que les voy a comentar un poquito más adelante, que es tratar de saber qué puede pasar de tratar de predecir, si lo podemos llamar de esa manera. Nunca vamos a tener, obviamente, la capacidad de predecir todo, pero sí por lo menos tener una idea de qué cosas pudiesen estar pasando que hagan que, en efecto, el proyecto no llegue a su objetivo. Por ejemplo,
si es un proyecto que es financiado por por un ente externo, que el financiamiento se detenga, por ejemplo. Eso puede ser las que queremos ofrecer el producto o servicio que estamos creando, no quieran ese producto o ese servicio, o no lo utilicen. Entonces, esos son riesgos o son situaciones que de materializarse podrían hacer que el proyecto no tuviese éxito. Entonces, fíjense, para tal vez redondear la idea, un proyecto sí es un esfuerzo, es un conjunto de actividades, un conjunto de tareas que están dirigidas a el logro, al logro de un objetivo, que ese objetivo está relacionado efectivamente con una necesidad que hemos identificado, tiene un inicio y tiene un fin, termina generando un producto o un servicio que es único y es una actividad o es un esfuerzo o es un conjunto de actividades que está rodeado por la incertidumbre. Y por eso, por esa incertidumbre o esa incertidumbre que rodea los proyectos, es lo que efectivamente hace que exista la disciplina de la gestión de proyectos y que nosotros, por ejemplo, estemos hoy hablando de este tema. Otro punto tal vez importante y un punto también, digamos, fundamental o un fundamento de la gestión de proyectos o para comenzar a introducirnos en el tema de gestión de proyectos es entender que dentro de esa lógica de inicio-fin existe un ciclo de vida del proyecto. El proyecto va recorriendo esas etapas hasta que culmina. Y fíjense, yo acá les traje una lámina donde hay un ejemplo, hay muchísimos ciclos de vida, pero este tal vez sea el más conocido o el que más van a encontrar, a pesar de que aquí está relacionado con un proyecto de desarrollo, pero es un ciclo de vida que es común a proyectos no necesariamente de desarrollo, también a proyectos privados. Entonces, fíjense, el proyecto tiene todas esas etapas que están allí. Hay unas etapas tal vez previas, o que podemos decir que son previas a la ejecución real del proyecto, al hacer el trabajo del proyecto, que son esas etapas en las cuales nosotros estamos identificando las necesidades, conociendo a los actores del proyecto, entendiendo quiénes son los beneficiarios, quiénes son los clientes del proyecto, entendiendo sus expectativas, qué necesidades tienen, formulando lo que vamos a hacer, estableciendo cuáles van a ser los objetivos que vamos a cumplir, teniendo al menos una especie de planificación de gran magnitud, una planificación muy, muy general. En estas etapas previas también hacemos algo que se llama evaluación del proyecto, que es ver si efectivamente los recursos que vamos a invertir en ese proyecto van a generar mayores beneficios. Y luego de esas etapas previas se pasa entonces a lo que en la literatura se conoce como gestión de proyectos propiamente dicho, que es la ejecución del proyecto, es hacer o es llevar adelante esas actividades que dijimos que íbamos a hacer para lograr esos objetivos. Entonces en esa fase que está ahí, que es donde está allí remarcado en gris, que dice implementación, monitoreo y control, es una fase o es una etapa de ese ciclo de vida en la cual nosotros hacemos una planificación mucho más extensiva o mucho más al detalle de lo que va a ser el proyecto. Vamos a implementar esa planificación, vamos a hacer un seguimiento, un control o una medición, algo que también comentaban en la intervención, una medición de cómo va el proyecto, y vamos a cerrar la ejecución. Pero allí no termina la gestión de proyectos. La gestión de proyectos, y fíjense que esto yo creo que es tal vez una de las cosas o de los puntos más importantes de la gestión o que hay que entender de la gestión de proyectos. Una vez que uno termina, supongamos, y les voy a poner el ejemplo de este programa, un programa de formación de jóvenes. Este programa de formación de jóvenes llega a un momento en que termina, el día que usted se gradúa. Pero desde el punto de vista del proyecto, para poder evaluar si efectivamente tiene o tuvo éxito, nosotros tenemos que saber qué pasa con cada uno de ustedes luego de que el programa termina. ¿Qué hacen ustedes con la información que reciben? ¿Qué cambios lideran? ¿Qué iniciativas llevan adelante usando todas las herramientas que recibieron durante este programa? Y esa es la evaluación que nos permite a nosotros saber si efectivamente el proyecto que realizamos generó o no una transformación real, si efectivamente cumplió o no con la satisfacción de esas necesidades que habíamos identificado desde el inicio. Cuando eso es así, cuando nosotros podemos corroborar si efectivamente existió o no existió esa transformación, es que podemos dar por terminado el proyecto y decir si este fue exitoso o no fue exitoso, tomando en cuenta si, como les decía, efectivamente se dio esa transformación que les comentaba. ¿Cómo vamos hasta aquí?
Como les decía, cualquier cosa, cualquier duda que tengan, me pueden interrumpir, no hay ningún problema, pueden dejarlo también en el chat. Como les dije, tengo el chat abierto para ver si hay comentarios ahí, las voy tomando. Así que si tienen alguna duda, me interrumpen, no hay mayor problema con eso. Ajá, Ana. Ana levantó la mano. Adelante, Ana. Vale, tengo una pregunta en cuanto a la evaluación después de los proyectos, porque después de cuánto tiempo es adecuado continuar esa evaluación. Porque, por ejemplo, este proyecto de líderes jóvenes, ok, termina y tal vez algunos hagan algo, tal vez otros no, pero ¿hasta cuándo sería esa evaluación? Fíjate, Ana, eso, claro, eso depende de quien formula el proyecto, pero generalmente, ¿qué es lo que se estila? Generalmente se estila hacer una medición a los 6 meses determinada la ejecución del proyecto, hasta un año determinada la ejecución del proyecto, dependiendo de cuáles son los resultados que tú estás esperando lograr. Yo tal vez les voy a poner un ejemplo, fíjense. Si nosotros tenemos un proyecto cuya transformación es una transformación que es de largo plazo, yo les voy a poner, yo una vez trabajé en un proyecto cuyo objetivo era mejorar las condiciones de vida de una comunidad. La mejora de las condiciones de vida de esta comunidad estaba asociada a alcanzar un mayor nivel de ingreso a través de la venta de los cultivos de esta comunidad. Entonces eso era un objetivo que nosotros no íbamos a poder ver ni a los 6 meses ni al año, sino a los 2 años, al año y medio, a los 2 años. Entonces uno, al principio, cuando está en esa fase de identificación y diseño, uno también determina o determinamos cuándo vamos a hacer esa medición final, cuándo vamos a ir a ver ese resultado. En el caso de un programa de formación, por ejemplo, lo que yo he visto es que se hace tal vez a los 6 meses o al año, para ver si que efectivamente, y además de eso, Ana, para tomar algo que también dijiste, dentro de esa medición también tenemos que establecer cuál va a ser nuestro porcentaje de éxito, porque en efecto, y eso que comentaste es muy cierto, hay personas que van a hacer cosas, hay personas que a lo mejor no van a hacer nada, entonces nosotros ahí tenemos que determinar, bueno, cuál es nuestro porcentaje de éxito. Participaron 100 personas, bueno, nosotros esperamos que de esas 100 personas el 40% lleve adelante un proyecto. Entonces eso es nuestro porcentaje de éxito y ahí nosotros entonces de una manera que es totalmente arbitraria determinamos cómo vamos a nosotros constatar que efectivamente lo que hicimos generó una transformación. Cuando les digo que es arbitraria, hago referencia a que no atiende a una teoría o a un modelo el poder establecer esto. Entonces, algo que pudiese estarlo estableciendo incluso el financista del proyecto. A lo mejor el financista del proyecto les dice, bueno, si es un programa de formación, y yo he trabajado en varios, yo espero que el 50% de los jóvenes que participen hagan algo luego del programa, tengan algún tipo de incidencia en sus comunidades, etc. Entonces, de forma arbitraria, el financista coloca esos parámetros y uno los mide en esos términos que te estaba comentando. ¿Alguna otra pregunta? Vale, seguimos entonces. Entonces, fíjense, no de nada, Ana. Entonces, fíjense, vamos a seguir acá. Exacto. Entonces, bueno, fíjense, una vez que nosotros, bueno, ya pasamos por esa pequeña introducción de lo que es la gestión de proyectos, de lo que es un proyecto muy, muy rápido, fíjense, yo organicé esta presentación en unos pasos que van recorriendo ese ciclo de proyecto y que creo que recogen tal vez y de una manera muy, muy general, como les comentaba, por temas tal vez por temas de tiempo, básicamente, lo que es la gestión de proyectos y es lo que me gustaría que se llevara. Fíjense, si nosotros vamos a ver la gestión de proyecto por pasos, un primer paso fundamental es identificar una necesidad. Y eso tiene o está relacionado con algo que decían cuando estábamos con el tema de definición de proyecto. Todo proyecto nace en la existencia de un problema o de una necesidad que ese proyecto va a buscar satisfacer o solucionar. Entonces eso es tal vez lo primero, bueno, no es lo primero, pero es el primer, o es el segundo, mejor dicho, estadio que tenemos que sortear. ¿Y por qué es el segundo? Porque para que nosotros podamos conocer la necesidad o podamos enterarnos o podamos identificar las necesidades,
es importantísimo o es fundamental que nosotros primero identifiquemos y caractericemos a los actores del proyecto. Y en especial a aquellas personas que van a ser beneficiarios o clientes de ese proyecto, porque son ellos los que nos pueden decir cuáles son las necesidades. Son ellos los que nos pueden dar luces para saber cuáles son los problemas que existen y que nosotros podemos resolver. Aquí hay como una especie de perro que se muerde la cola. Siempre nos preguntamos, bueno, ¿qué viene primero? ¿La necesidad o el beneficiario o la necesidad? Fíjense, tal vez la lógica desde el punto de vista de la teoría y desde el punto de vista, sí, del deber ser, de las buenas prácticas, nos dicen que lo primero siempre es ir a la fuente, es decir, ir a las personas con las que queremos trabajar. Si queremos trabajar con jóvenes, es ir, sentarnos con los jóvenes, identificar qué necesidades tienen y partiendo de esas necesidades, entonces empezar a pensar qué podemos hacer a través de un proyecto para solucionar esas necesidades. Si queremos trabajar con, qué sé yo, con mujeres, por ejemplo, es exactamente lo mismo. Si queremos trabajar con personas de la tercera edad, es exactamente lo mismo. Ahora bien, pudiese pasar que nosotros ya tenemos una necesidad que hemos identificado. A lo mejor no nos hemos acercado a un grupo de personas, pero nosotros empezamos a pensar por la observación que hacemos del mundo, que, bueno, mira, existen estas necesidades que yo pudiese estar cubriendo con proyectos. Ese también es una manera de abordar esto. Sin embargo, y esto es algo que es importantísimo, si nosotros partimos desde la identificación de la necesidad, es fundamental que nosotros validemos que efectivamente eso es una necesidad para las personas con las que queremos trabajar. Porque generalmente cuando nosotros hacemos el proceso desde esa lógica, esa necesidad que nosotros estamos identificando es una necesidad que estamos viendo desde nuestra óptica, que estamos viendo desde cómo nosotros miramos el mundo y no necesariamente esa óptica coincide con la de los otros. Entonces ahí corremos el riesgo de que estemos haciendo un proyecto que vaya mucho más asociado a la visión del mundo que nosotros tenemos, a las necesidades que nosotros creemos que tiene el mundo y no a las necesidades reales de las personas. Y de esto, y les hago mucho énfasis en esto porque hay muchísimos proyectos que fracasan precisamente por esa visión. Es muy distinto cuando yo me siento con las personas a identificar, a entenderlas, a escucharlas y partiendo de esa escucha, conocer qué necesidades tienen, qué expectativas tienen y dar respuesta a eso, que cuando yo llevo ya una solución o cuando ya yo llevo una necesidad identificada que seguramente va asociada también a una solución que ya tengo preestablecida ex ante. Entonces es importantísimo siempre validar esas ideas con la gente y con las personas con las que estamos trabajando. Yo les voy a poner un ejemplo que a mí me marcó mucho. Yo en el año 2014 trabajé en una organización como consultor. Es una organización que estaba llevando adelante un proyecto y este proyecto pretendía, la población objetiva del proyecto eran personas que trabajan en el relleno sanitario de La Bonanza, aquí cerca de los Valles del Tuy. No sé si lo conocen o saben dónde está. Es el lugar donde van todos los desperdicios de Caracas o todos los desechos de Caracas. En ese momento, en el año 2014, había 630 personas trabajando dentro del relleno sanitario, algo que no debería ser. Y a la empresa que llevaba, que regía o que administraba el relleno sanitario, eso no le convenía. Y ellos se inventaron un proyecto para convertir a estas personas o para que estas personas se transformaran en microempresarios. Ese proyecto fracasó y fracasó porque era una idea de estas personas o de esta organización o de esta empresa desde la visión que ellas tenían del mundo. Ellos creían que todo el mundo quería ser un microempresario, que todo el mundo, que eso era bueno, que efectivamente los recolectores que estaban dentro del relleno sanitario iban a tener la intención de convertirse en esto. Y se dieron cuenta cuando se hizo el primer levantamiento de información, que fue donde yo participé, que efectivamente eso no iba a suceder, porque estas personas no tenían ninguna intención de, incluso los problemas que había identificado el administrador o que veía el administrador no eran reales, no eran los problemas reales que tenían estas personas. Entonces ya por ahí la acción que ellos pretendían o el proyecto que ellos pretendían era inválido para ellos.
Entonces, a veces corremos esos riesgos de tratar de suponer qué es lo que el otro necesita para dárselo y caemos en el error de invertir recursos, de realizar un proyecto que efectivamente no atiende a una necesidad real. Entonces, bueno, a donde voy con todo esto es a la importancia siempre de identificar las necesidades o, en caso de que ya hayamos visto la necesidad, validarla con estas personas para que efectivamente tengamos la seguridad de que eso es una necesidad de ellos y no es simplemente una idea que nosotros hemos estado en nuestra cabeza. Bueno, fíjense, ¿qué son actores? Y esto para dejarles tal vez dos definiciones acá. Los actores son todas aquellas personas, grupos de personas, organizaciones públicas o privadas que son afectadas positiva o negativamente por el proyecto. En todos los proyectos hay actores. En este primer paso en particular que les comento, nosotros nos van a permitir entender cuál es la necesidad y partiendo de esa, bueno, generar todo lo que son los objetivos, etcétera, etcétera. Pero durante todo el ciclo de vida de la gestión de proyectos va a haber actores. Actores son quienes financian el proyecto, las organizaciones que pudiesen ser aliadas del proyecto, las organizaciones que pudiesen ser detractoras del proyecto, las personas que gestionan el proyecto, el líder del proyecto, en este caso los facilitadores somos actores, Crismar que anda por ahí, que coordina todo esto, es un actor, la organización Váyalo es un actor. Entonces todas esas organizaciones que están involucradas y que de una u otra manera son afectadas por el proyecto, son actores y tenemos que contemplarlo. Y en particular, dentro de esos actores, en este paso número 1, los más importantes, como les decía, son los beneficiarios o los clientes, porque son ellos los que nos van a dar información para poder definir o poder identificar cuáles son las necesidades y partiendo de esas necesidades poder crear algo, producto, un servicio o un resultado que le permita a estas personas satisfacer. ¿Vamos bien hasta acá? Sigo entonces. Fíjense. ¿Cuál sería entonces el segundo paso? Bueno, una vez que hemos identificado a esas personas, identificado a esos beneficiarios, el segundo paso es involucrarlos en el proyecto. Y esto es fundamental. ¿Y por qué es fundamental? Y voy a retomar algo que comentábamos hace un momento. Cuando nosotros medimos al final del proyecto si hubo una transformación o no, es decir, si las personas que participaron en ese proyecto o que recibieron el resultado de ese proyecto transformaron su vida a través de lo que nosotros le estamos proveyendo, para que eso suceda o para que la probabilidad de que esa transformación suceda, es importantísimo que desde el inicio nosotros involucremos a ese beneficiario y a ese cliente. ¿Por qué? Parte de lo que les comentaba hace un momento. Si nosotros no involucramos al cliente o al beneficiario, es posible que nosotros creemos una solución a un problema que no existe. Por ejemplo, o es posible que nosotros creemos una solución a un problema que existe, pero esa solución no se adecue a lo que los beneficiarios esperan. Entonces, el beneficiario pudiese recibir el producto y no usarlo, porque va en contra de su cultura, porque va en contra de sus costumbres. Y aquí les pongo un ejemplo de la literatura, un ejemplo que leí en algún momento. En algún momento, Banco Mundial, que seguramente todos lo conocen, es una organización multilateral que financia proyectos de desarrollo muy grandes a nivel mundial. Banco Mundial hizo un proyecto, llevó adelante un proyecto en África con la Organización Mundial de la Salud, con la OMS, que era un proyecto que iba orientado a la disminución de la malaria en un país africano que ahorita no recuerdo el nombre, no recuerdo cuál era el país. ¿Cuál era el proyecto o parte del proyecto en qué consistía? Parte del proyecto consistía en dotar a comunidades de mosquiteros con insecticida para que estas personas lo colocaran en sus casas y no los picaran los mosquitos. Y bueno, esto se los estoy contando así ¿cómo llamarlo? Como que muy a lo loco, lo que recuerdo de aquella lectura que hice hace ya bastante tiempo. Bueno, resulta que estas personas recibieron los mosquiteros y no los utilizaron porque iba en contra de sus costumbres de utilizar ese tipo de artefactos. Entonces, cuando nosotros nos involucramos, entonces, bueno, un paso más allá, las personas no utilizan, reciben el mosquitero, no lo utilizan,
y sigue habiendo casos de malaria, es decir, la transformación, el problema que esperábamos resolver no se resuelve. ¿Por qué? Porque no se involucró a las personas, no se les preguntó, no se tomó en cuenta cuáles eran sus costumbres, cuál era su cultura, para poderles ofrecer una solución que estuviese acorde a esto. Entonces, este punto también es fundamental, el involucrar a los beneficiarios en el proyecto para poder garantizar, bueno, garantizar no es la palabra realmente, poder incrementar la probabilidad de que el proyecto efectivamente genere la transformación que nosotros esperamos que genere. Esta herramienta que están viendo allí, eso es una matriz de actores, una matriz de poder e interés, una de las herramientas de gestión de proyectos. Y fíjense que acá hay algo que es súper relevante. Los beneficiarios generalmente, los clientes generalmente de un proyecto, son actores que están en ese cuadrante que está ahí remarcado con rojo. Son actores que tienen muy bajo poder dentro del proyecto. Cuando hablamos de poder, me refiero a la toma de decisiones dentro del proyecto, pero que tienen siempre un gran interés en que el proyecto se lleve adelante porque entienden de una u otra manera que les va a solucionar un problema. Entonces es importantísimo que los involucremos para, en principio, lo que les comentaba anteriormente, poder tener al menos algún tipo de seguridad de que estamos haciendo un trabajo en función de expectativas y necesidades reales de una persona. Pero adicionalmente a eso, cuando nosotros involucramos a los beneficiarios dentro de un proyecto, estos beneficiarios se terminan convirtiendo en aliados muy poderosos para poder promover el proyecto, incluso hasta el punto de defender el proyecto ante actores mucho más poderosos que pudiesen estar tratando de detener el proyecto porque se sienten o son afectados negativamente. Entonces, bueno, por ahí seguramente vemos en muchos espacios noticiosos comunidades que cierran caminos porque se les detuvo un proyecto o para detener un proyecto, comunidades que pujan para que un proyecto determinado se lleve adelante a pesar de los intereses de empresas, de gobiernos, porque entienden que efectivamente esos proyectos van en función de su beneficio. Para que nosotros podamos tener una lógica como esa, es necesario que el interesado, que el beneficiario, que el cliente esté involucrado con el proyecto, considere que el proyecto es suyo, se adueñe del proyecto. Entonces esto es importantísimo, este segundo paso. Entonces, bueno, tenemos dos pasos ya. Identificar a los interesados y el segundo paso es involucrar a esos interesados. Y ustedes se podrán estar preguntando, bueno, Alejandro, ¿cómo hacemos para que un interesado o un beneficiario se involucre en el proyecto? Bueno, fíjense, aquí hay 5 recomendaciones que no son exhaustivas, seguramente hay muchísimas más, pero bueno, ¿qué pudiésemos estar haciendo? Validando las necesidades que hemos identificado, como les decía hace un momento, validando la idea del proyecto con esas personas. Bueno, mira, esto es lo que vamos a hacer, esto es lo que tenemos en mente, ¿qué les parece? Realizando actividades del proyecto, hay comunidades en las cuales, o a las cuales, no, mejor dicho, en las cuales existen personas que pudiesen estar trabajando dentro del proyecto, realizando algún tipo de producto, o creando algo dentro del proyecto. Entonces podemos utilizar a esas personas para, ya, déjenme un momento acá que, ok, dándole a esas personas espacios para crear componentes del proyecto, revisando y avalando lo que estamos haciendo con el proyecto, los resultados. Bueno, fíjense, hoy hicimos esto, les pongo un ejemplo. Vamos a una comunidad y, no sé, construimos una cancha. Bueno, ¿les gusta la cancha? ¿No les gusta? ¿Qué les gusta? Ese tipo de lógicas, que sean ellos los que validen el proyecto. Esa es la manera en la cual nosotros permitimos que las personas se involucren, escuchándolos, tomando en cuenta lo que tienen que decir con respecto al proyecto. Ajá, fíjense, acá hay unos comentarios, déjenme tomarlos antes de seguir. Ana nos dice, eso siempre dependerá del modelo de intervención y concuerdo, hay que conocer las etapas de integración de la comunidad. No podemos pensar de una forma impositiva desde arriba. Exactamente, Ana, es precisamente eso. Vendría siendo como generar sentido de pertenencia de parte de ellos, exactamente, James. Ana nos dice, más allá hay que apuntar a la concreción. Exactamente, fíjense. Y ahí, y vuelvo al punto porque es súper relevante. Muchas veces, y acá que hago mea culpa, muchas veces nosotros
desde nuestros roles de supuestos expertos, porque bueno, fulano tiene 10 años haciendo proyectos y la organización tiene 20 años haciendo proyectos, nosotros muchas veces desde esos roles nos creemos que nos las sabemos todas y tratamos de imponer nuestra visión del mundo al otro. Y eso definitivamente está condenado al fracaso, y además de eso, más allá de estar condenado al fracaso, no genera valor para el otro. Y fíjense que para mí, para Alejandro Acosta en particular, independientemente del proyecto que nosotros estemos realizando, en el que estemos trabajando, estamos siempre haciendo o estamos siempre llevando adelante un acto de servicio, porque los proyectos siempre están orientados hacia el otro, independientemente de que sea un proyecto de desarrollo o un proyecto privado o un proyecto de inversión, siempre está orientado a las necesidades de otro. Entonces, partiendo de que el proyecto es un acto de servicio, tiene que ver al otro. No podemos partir de nuestra creencia o de nuestras lógicas del mundo, porque son totalmente distorsionadas. Yo, y bueno, es muy poco probable que yo, por ejemplo, y por hablarles de mí, Alejandro Acosta, que estudió lo que estudió, que viene de donde viene, que vive donde vive, tenga una idea, por ejemplo, de cuáles son las necesidades de una persona que vive en el barrio José Félix Rivas de Petare, por ejemplo. Entonces sería muy iluso de mi parte ir con una solución y con una idea preconcebida de lo que pasa en ese lugar, porque efectivamente no parte de eso, y gracias por la intervención, Ana, porque precisamente tiene que ver con eso. Muchas veces nosotros tenemos o somos muy prepotentes tratando de imponer cosas desde arriba, desde nuestras lógicas, y no escuchamos a los demás, y dentro de la lógica de proyecto eso generalmente no tiene buenos resultados. Bueno, una vez que nosotros tenemos ya la identificación de esa necesidad, una vez que ya nosotros, ya voy a hacer para allá, ya leo tu comentario. Una vez que nosotros tenemos identificada esa necesidad y sabemos y empezamos a hacer ese trabajo de involucrar a los beneficiarios, ese tercer paso, y bueno, estos pasos no son pasos exactamente uno detrás de otro, dentro de estos pasos hay muchas cosas o mucho trabajo que hacer, pero bueno, por temas de tiempo, como les comentaba, lo resumí de esta manera. Una vez que nosotros tenemos ya esa lógica, hemos identificado ya esa necesidad, lo que sigue es formular el proyecto. ¿Y qué es formular el proyecto? Bueno, a grandes rasgos, formular el proyecto es saber qué es lo que vamos a hacer, empezar a definir qué es lo que vamos a hacer, y allí entra el diseño de los objetivos, del objetivo general, de los objetivos específicos, a grandes rasgos, como les decía, que van a regir el proyecto. Déjenme, antes de seguir con el paso 3, tomar este comentario aquí de Axel antes de que se me vaya. ¿Qué se hace cuando con un proyecto se ofrece una solución a una problemática y tiempo después o inmediatamente es la misma comunidad la que sabotea esa solución? Allí, Axel, fíjate, parte de la gestión de los interesados, y en este caso de los beneficiarios también, en este caso de la misma comunidad, es entender, es conocerlos. En principio es conocerlos, entender cuáles son las expectativas que tienen, entender cuáles son las necesidades que tienen. Y algo muy importante de ese trabajo de escucha es también entender cómo las personas perciben el proyecto y cómo, partiendo de esa percepción que tienen del proyecto, se van a ubicar. Y se van a ubicar generalmente en 3 posiciones. Estas personas y los actores en general del proyecto van a ser o aliados del proyecto, o indiferentes al proyecto, o se van a oponer al proyecto. Entonces hay una herramienta que es una matriz en la cual tú vas a colocar allí ex antes, partiendo de esa información que has ido recogiendo, dónde está ubicado cada uno de los actores. Muchas veces, y es donde entra aquí tal vez el trabajo, muchas veces la comunidad sabotea el proyecto, uno, porque no se siente involucrada en el proyecto, porque no se siente tomada en cuenta. Entonces acá volvemos a ese paso número 1 y número 2, cómo hacemos para involucrarlos. Pero hay otra que tal vez, una segunda razón que tal vez es mucho más sutil, que es que tal vez las personas de la comunidad perciban que, o cierto sector de la comunidad, exacto, perciban que el proyecto los afecta negativamente. Y tal vez, y muchas veces solamente es la percepción, no es real. O sea,
el efecto negativo no es real. Entonces ahí nosotros tenemos que hacer el esfuerzo como personas que estamos gestionando el proyecto o como organización que está gestionando el proyecto, de comunicar bien el proyecto, de comunicar los beneficios que va a recibir cada actor por la gestión del proyecto. Fíjense que dentro de la gestión de proyectos, cuando hablamos de proyectos de desarrollo en particular, la idea es que nosotros tratemos de sumar la mayor cantidad de voluntades dentro de la comunidad en la que estamos trabajando. Pudiésemos tener el caso, por ejemplo, nosotros vamos a una comunidad a atender a un grupo de personas, supongamos, jóvenes entre los 16 y los 25 años. Y dentro de la comunidad hay 500 jóvenes en esas edades. Y nosotros solamente tenemos recursos para atender a 100 de esos jóvenes. Los otros 400 jóvenes se van a sentir excluidos y a lo mejor es probable que se opongan al proyecto. Entonces ahí nosotros tenemos que buscar los mecanismos, en principio, para que estas personas entiendan que el hecho de que alguien se beneficie dentro de la comunidad termina generando beneficios para todos, y tratar también de crear los mecanismos para que estas personas que quedan excluidas en ese primer proyecto puedan ser incluidos en un segundo proyecto o en un tercer proyecto. Entonces es también parte de cómo nosotros comunicamos las cosas partiendo de la información que nosotros tenemos. Pero como les decía, un poco para redondear la idea con la pregunta, en efecto los actores se van a colocar en cierta posición, pero dentro de una comunidad la idea de la gestión, de comunicarnos a través de esa gestión del proyecto, es que nosotros tratemos de ganar la mayor cantidad de voluntades posible. Ana nos comenta aquí, también es cierto sector de la comunidad, exacto. Por ejemplo, un proyecto de empoderamiento de niños y adolescentes puede ser saboteado por miembros religiosos de una comunidad porque se habla de salud mental, sexual y reproductiva, perdón. No es tu público objetivo, son otros miembros de la comunidad. Exactamente. De eso va esa identificación de los actores, que esto no está en el paso número 1, pero en el paso número 1 generalmente nos ocupamos del beneficiario, aunque si vamos mapeando a esos actores, eso va un paso más allá cuando estamos planificando ya puro y duro, pero en efecto, nosotros tenemos que tener todo ese universo, todo ese ecosistema de la comunidad bien visto para poder gestionar a esas personas y poder gestionar esos grupos para que podamos cumplir el objetivo que nos hemos propuesto. Ok, seguimos entonces. El tercer paso entonces es formular el proyecto. Una vez que hemos identificado, vamos a formular. Hay varias herramientas para formular. En proyectos de desarrollo se utiliza una matriz que seguramente conocen, y si no la conocen se las presento. Es una matriz muy famosa, se llama la matriz de marco lógico, que es una matriz que nos permite diseñar, por ponerle un nombre, cuáles van a ser los objetivos del proyecto. Fíjense que en esa primera columna están el fin. Cuando hablamos del fin, hablamos de la transformación que esperamos con el proyecto, esa transformación final que vamos a medir 6 meses, 1 año, 2 años después que hemos terminado con el proyecto. El objetivo general está relacionado a lo que va a crear el proyecto, el producto o servicio. Les pongo un ejemplo. Si el proyecto es crear una campaña de alfabetización en una comunidad, o crear una campaña de sensibilización o de formación o de educación en temas relacionados con la sexualidad en jóvenes y adolescentes, el objetivo general es que esa campaña esté lista. Ese es el producto que va a cerrar el proyecto. Eso es lo que vamos a entregar. Y ese producto va a generar una transformación. ¿Qué vamos a esperar nosotros? Que haya un menor índice de embarazo en adolescentes, por ejemplo. Eso lo vamos a ir a medir posteriormente. Y esa es la transformación que nosotros esperamos. Y los objetivos específicos son componentes de ese objetivo general. Bueno, para lograr esa campaña, ¿qué tengo que hacer? Bueno, seguramente voy a tener que crear el programa, seguramente voy a tener que contratar facilitadores, seguramente voy a tener que buscar un espacio para dar los cursos. Ese tipo de componentes son los que al final del día suman para ese objetivo general, y esos componentes a su vez se terminan desagregando en actividades. Entonces, si ven, es un trabajo de ir o de abajo hacia arriba o de arriba hacia abajo, viendo cuál es el trabajo que tenemos que hacer. Pero básicamente entonces este paso 3 de formulación va efectivamente de entender cuáles son los objetivos generales y específicos que esperamos alcanzar con el proyecto. Esta es una herramienta que está asociada a proyectos de desarrollo, como les comentaba, es esta matriz de marco lógico. Hay otro tipo de herramientas como esta que les presento acá, que se llama, este es el Lean Canvas, por si no los conocen, también se los presento. Esta es una herramienta que está mucho más asociada
a proyectos de carácter privado o proyectos de inversión, proyectos de tecnología, pero que también tiene la misma lógica. Es una herramienta que nos permite, partiendo del conocimiento que tenemos del cliente, crear una solución con objetivos, con acciones, con métricas que nosotros podamos llevar adelante. Luego que nosotros hemos formulado el proyecto, entonces viene el paso número 4, que es evaluar el proyecto. Y evaluar el proyecto básicamente consiste en determinar que lo que nosotros vamos a invertir en ese proyecto ex antes, es decir, antes de invertir, efectivamente va a generar mayores beneficios. No tiene sentido que nosotros llevemos adelante una acción que va a dejar el mundo igual que como está o incluso peor. Entonces, la evaluación de proyectos va de eso. Efectivamente, o existen algunas herramientas que, bueno, por temas de tiempo y temas realmente de complejidad de esas herramientas, solamente se las voy a mencionar. Hay algo que se llama el estudio costo-beneficio. Entonces, se espera que los beneficios que genera el proyecto de todo tipo, cuando hablamos de proyectos de inversión, siempre nos fijamos solamente en las variables financieras, pero cuando hablamos de proyectos de desarrollo hablamos de otro tipo de variables. Lo que esperamos es que los beneficios, tanto financieros como sociales, económicos, etcétera, sean mucho mayores que los recursos que se invirtieron en ese proyecto. Eso es lo que hace que un proyecto se lleve adelante. Bueno, como dice ahí la lámina, bueno, lo que se hace es establecer teóricamente, porque lo hacemos en un modelo, o sea, es una cuenta que sacamos, no lo estamos haciendo sobre la realidad, si la inversión que vamos a hacer en recursos financieros, tiempo, materiales, va a generar beneficios económicos y sociales o va a transformar la situación inicial en una con mayor bienestar. Eso es lo que esperamos. Si nosotros, fíjense, aquí les presento estos tres escenarios. Si nosotros evaluamos un proyecto y la inversión que hacemos es menor que el beneficio que ese proyecto va a generar, en teoría, ese proyecto debería llevarse adelante, debería realizarse. En caso contrario, si lo que vamos a invertir en el proyecto va a dejar el mundo igual que como está, no va a generar beneficios, entonces ese proyecto no deberíamos llevarlo adelante porque seguramente va a haber una mejor manera para usar esos recursos en algo que sí efectivamente impacte al entorno. Y por último, si lo que invertimos es mucho mayor que los beneficios que se va a generar, y ahí tenemos una lógica en la cual estamos perdiendo, estamos dejando el mundo mucho peor de lo que lo encontramos, entonces tampoco tiene mucho sentido, ¿no? Entonces siempre nos vamos a guiar precisamente por aquellos proyectos, o nos vamos a decantar por aquellos proyectos cuya relación costo-beneficio o inversión-beneficio sea positiva. Es decir, que lo que estemos colocando vaya a generar muchísimos más beneficios de los que existen hoy en día o vaya a transformar el mundo en un lugar mejor del que estamos hoy en día. Ajá, ¿cómo vamos hasta acá? Son las 7:05. Bueno, todavía tenemos un poquito más de tiempo. Si hay preguntas, ya saben qué hacer. Nos las van dejando en el chat. O levantan la mano, por supuesto. Bueno, fíjense, una vez que nosotros hemos hecho todo esto, que hemos pasado por esas fases iniciales del proyecto que les mostraba cuando vimos el ciclo, que hemos identificado, que hemos formulado, que hemos evaluado, entonces entra un paso adicional o llegamos al paso adicional número 5, que es planificar el proyecto. Y acá nos sentamos entonces con los objetivos que hemos formulado y que ya hemos evaluado y sabemos, bueno, este proyecto que definimos a grandes rasgos tiene sentido que lo hagamos porque genera beneficios. Entonces, bueno, ahora nosotros tenemos que planificar este proyecto, tenemos que crear un mapa, un paso a paso de lo que tenemos que hacer, esas acciones relacionadas de las que les comentaba cuando hablábamos de la definición del proyecto, y eso lo hacemos a través de un trabajo de planificación. ¿Qué implica planificar un proyecto? Bueno, fíjense, planificar un proyecto implica muchísimas cosas. Hay al menos 10 áreas de conocimiento que hay que planificar cuando nosotros gestionamos un proyecto, pero yo les voy a hablar solamente de 4 el día de hoy, que son tal vez las más importantes y pudiésemos considerar la columna vertebral de la planificación del proyecto, que son la planificación del alcance del proyecto, la planificación del cronograma del proyecto, la planificación del presupuesto y la planificación de los riesgos. Entonces, fíjense,
¿Qué es alcance? Y vamos a empezar por ahí. ¿En qué consiste la planificación del alcance? Fíjense, el alcance muchas veces lo entendemos como que hasta dónde llega el proyecto o cuántas personas se benefician del proyecto, pero el alcance definido desde la gestión de proyectos tiene mucho más que ver con todo el trabajo, con todas las actividades que nosotros tenemos que realizar para que se cumpla el objetivo que nos hemos propuesto. Esa es la definición del alcance del proyecto. Esa es una de las cosas que tenemos que planificar. Todo el trabajo que tenemos que realizar para lograr el objetivo. Es decir, el plan, ese mapa de ruta que vamos a seguir. Bueno, estas son las actividades, tengo que hacer esto primero, esto después. Eso es el alcance del proyecto. Y hay otra definición que también es importante que la tengamos clara y que hagamos la diferenciación, que es el alcance del producto. Y el alcance del producto son las características que tiene el producto o el servicio que vamos a crear. Y ya yo les tengo aquí más abajito un ejemplo. Bueno, fíjense, ¿qué hacemos para planificar el alcance? Importantísimo, recopilamos los requisitos del proyecto. ¿Y qué es recopilar los requisitos del proyecto? Recopilar los requisitos del proyecto es sentarnos con las personas con las que vamos a trabajar a ver cuáles son las necesidades que tienen, cuáles son las expectativas que tienen, cómo les gustaría que el proyecto fuese gestionado, cómo les gustaría que fuese el resultado del proyecto. Una vez que nosotros hemos recopilado esos requisitos, definimos el alcance, es decir, definimos cuál es el trabajo que vamos a hacer y cuáles son las características que tiene ese producto o ese servicio, y luego creamos algo que se llama la EDT, que es la estructura desagregada de trabajo, que ya la vamos a ver más adelante, ya se las voy a mostrar. Bueno, fíjense, esto es lo que les comentaba, los requisitos, y para ponerles un ejemplo, fíjense, nosotros vamos a llevar adelante un programa formativo en una comunidad. Vamos a tomar el ejemplo de la salud sexual y reproductiva que ponían por acá. ¿Qué puede ser o cuál pudiese ser el alcance del producto o del servicio que estamos prestando? Bueno, una característica de ese producto. ¿Cómo van a ser esos encuentros con la comunidad? ¿Van a ser virtuales o van a ser presenciales? Eso es una característica y eso forma parte del alcance de ese servicio o de ese resultado que estamos, ese resultado que estamos pretendiendo llevar a esa comunidad. ¿Cómo van a ser esos encuentros? ¿Quiénes van a facilitar esos encuentros? ¿Cada cuánto tiempo se van a dar esos encuentros? Esas son las características que son propias de ese servicio que estamos prestando, de ese servicio social que pretendemos prestar. Ahora bien, si hablamos del alcance del proyecto, supongamos que ese proyecto es financiado por un ente internacional. Entonces, a lo mejor el ente internacional me pide que yo le rinda informes mensualmente del uso de los recursos de ese proyecto. Entonces, eso forma parte del alcance del proyecto. Es decir, es parte del trabajo que tengo que hacer dentro del proyecto para lograr el objetivo. Entonces, no sé si me expliqué bien con las diferencias. El alcance del proyecto está relacionado al trabajo que tengo que hacer para lograr el objetivo, mientras que el alcance del producto o del servicio está relacionado con las características que tiene ese producto o ese servicio. Y creo que va a quedar un poco más claro con este ejemplo. Fíjense acá, el alcance del producto, el programa de formación de jóvenes líderes con 6 módulos de aprendizaje dictado virtualmente, con encuentros presenciales, con las características de ese programa. Y si lo vemos desde el proyecto, el alcance del proyecto tiene que ver con el financiamiento recibido, los contratos firmados, es decir, el trabajo que tengo que hacer para que ese programa se lleve adelante. Entonces eso tenemos que definirlo, forma parte de ese trabajo de planificación que nosotros vamos a llevar adelante en la gestión de un proyecto. Déjenme ver acá las preguntas. ¿Qué sucede cuando los actores que financian el proyecto están en desacuerdo con alguna acción que se lleve a cabo o no están conformes con los resultados? Bueno, ¿qué sucede? Pueden suceder muchas cosas, incluso que cancelen el financiamiento. Entonces allí por eso es importante el poder entender también las expectativas de esos actores antes incluso de empezar a gestionar el proyecto para poder satisfacerlos y poder llegar a la conformidad. Cuando no están conformes con los resultados, bueno, los resultados obviamente podemos garantizarlos hasta cierto punto y ahí también está cómo nosotros hacemos el trabajo de comunicación de esos resultados y cómo nosotros justificamos esos resultados que obtenemos. Nos dice James por acá, con el alcance del producto se interactúa con el alcance. Sí, exactamente, ambos alcances están relacionados, pero hay que diferenciarlos.
Uno es una cosa y los otros es otra cosa. Efectivamente, a través del alcance del proyecto, nosotros deberíamos lograr el alcance del producto, o que el producto tenga esas características que lo van a hacer relevante para los beneficiarios y van a hacer que el resto de los interesados o de los actores esté de acuerdo con ese resultado que se logra. Luego que nosotros hemos hecho esto, que nosotros hemos levantado los requisitos y definido el alcance, pasamos a hacer o a desarrollar una herramienta que se llama la estructura desagregada de trabajo, o EDT, que, como su nombre lo indica, lo que nos permite es desagregar el trabajo que vamos a hacer en el proyecto. Y aquí déjeme pasar a la otra lámina, que tal vez, para que tal vez se vea o se entienda un poco mejor. Esta es una herramienta que nos permite ir desde el objetivo general del proyecto, por llamarlo de alguna manera, el plan de formación, hacia abajo. Bueno, tengo que hacer un plan de formación o pretendo hacer un plan de formación. ¿Qué es lo que tengo que hacer para que ese plan de formación esté listo? Bueno, tengo que hacer un diseño instruccional, un contrato de financiamiento, unos facilitadores, tener todo esto que está listo, que está ahí listo, por ejemplo. Y para, yendo más abajo, si quiero tener un diseño instruccional listo, ¿qué tengo que hacer? Entonces ahí seguramente se me van a desagregar otros componentes que sumados me van a dar el diseño instruccional y así sucesivamente. Entonces, fíjense, para un poco redondear lo que tiene que ver con la planificación del alcance, y bueno, me perdonan que vaya tan rápido con esto, pero creo que vamos cortos de tiempo. En principio, lo importante o lo más importante es levantar los requerimientos de los interesados. Levantar los requerimientos de los interesados va desde los beneficiarios hasta el resto de los actores del proyecto, que son importantes y que son relevantes para que el proyecto tenga éxito. Entre ellos el financista, por ejemplo, entender qué necesita el financista de ese proyecto, cómo espera que ese proyecto se gestione, cómo espera que rindamos cuentas de ese proyecto para poder atender dentro de la lógica y del alcance del proyecto a esas expectativas que tiene el financista. Entonces, para eso recogemos esos requerimientos. Esos requerimientos nos van a perfilar tanto el alcance del proyecto como del producto. Y una vez que nosotros hemos definido el alcance del proyecto, entonces utilizamos esta herramienta que se llama estructura desagregada de trabajo para poder ir configurando ese mapa que les comentaba anteriormente. De esta estructura nos debería llevar a tener una gran claridad en cuáles son las acciones que nosotros vamos a tener que realizar para cumplir con el objetivo general que nos hemos propuesto en el proyecto. Bueno, fíjense. Una vez que nosotros planificamos el alcance, lo segundo que tendríamos que hacer es planificar el cronograma o planificar el tiempo del proyecto. Como se recordarán, al inicio les decía que un proyecto tiene un inicio y tiene un fin. Planificar el tiempo del proyecto lo que implica es que lo pongamos en un cronograma, que digamos cuándo vamos a hacer cada una de las cosas que hemos planificado, cuándo vamos a hacer los talleres, por ejemplo, cuándo vamos a crear el diseño instruccional, cuándo se van a tener establecidos los espacios donde se van a dar los talleres, cuándo se va a haber conversado con la comunidad, cuándo se va a haber recibido el financiamiento, todo eso con fechas dentro de un cronograma para que nosotros podamos planificar los tiempos del proyecto. Hay unas actividades o hay unos trabajos que tenemos que hacer. Tenemos que definir cuáles son las actividades del proyecto partiendo del alcance, partiendo de esa estructura desagregada de trabajo, de esos componentes, de esos objetivos específicos. Una vez que nosotros tenemos claras cuáles son las actividades, vamos a tener que establecer cuáles son las secuencias de esas actividades, que ahí básicamente es definir qué cosas tenemos que hacer primero y qué cosas tenemos que hacer después, qué cosas podemos ir haciendo paralelamente. Hay cosas que necesariamente van a estar o van a ser preladas por una actividad previa, pero hay cosas que podemos seguramente ir adelantando paralelamente, y eso tenemos que tenerlo claro para poder aprovechar el tiempo y para poder cumplir con esa lógica acotada en el tiempo del proyecto. Lo tercero es estimar cuánto dura cada una de esas actividades, cuánto tiempo dura cada una de esas actividades, y lo último, hacer ese cronograma que les comentaba. Entonces nosotros pudiésemos tener, por ejemplo, actividades. Bueno, el programa de talleres va a durar 6 meses, desde el 1 de marzo hasta, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, hasta el 1 de septiembre. Entonces eso solamente lo puedo saber si estimo la duración de las actividades. Y sé además de eso que para que esos programas se ejecute es necesario que se haya hecho un trabajo previo. Eso es parte de la lógica de planificar el tiempo y tener un cronograma para el proyecto.
Bueno, esto es un ejemplo de un cronograma, es una salida de uno de estos programas informáticos que nos ayudan a organizar este tipo de esfuerzos. Y como ven ahí están las fechas y hay unas barritas que nos indican efectivamente cuándo se va a realizar cada una de esas actividades que están del lado izquierdo de la lámina. Luego que planificamos el cronograma, planificamos los costos, que tienen que ver con cómo nosotros sabemos o conocemos cuánto dinero vamos a necesitar, cuántos recursos vamos a necesitar para poder llevar adelante el proyecto. Y creamos entonces un presupuesto. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, determinamos en principio cuáles son los recursos que vamos a necesitar y cuántos nos van a costar esos recursos. Partiendo de las actividades, partiendo del trabajo que sabemos que tenemos que hacer, entonces, bueno, ¿qué recursos necesitamos para llevar adelante todos esos trabajos? Y efectivamente esos recursos tienen unos costos. Y eso es lo que se ve reflejado en un presupuesto. Eso es lo tercero que tenemos que planificar para poder saber efectivamente cuánto tenemos que invertir. ¿Recuerdan aquel análisis que hacíamos inicialmente de evaluación? Bueno, esa evaluación tenemos que retomarla en algún momento luego de que hemos planificado para ver si se constata con la realidad y efectivamente saber cuánto vamos a gastar en el proyecto para saber si es viable y también para procurarnos esos recursos para poderlo llevar adelante. Y aquí, bueno, creamos el presupuesto, que es sumar los costos de las actividades, no es más que eso, para establecer, como les decía, cuánto nos va a costar ese proyecto. Y por último, en la parte de planificación, entonces nos corresponde planificar los riesgos. Y fíjense que traje la planificación de los riesgos, por lo que les comentaba también al inicio. Una de las características de los proyectos es la incertidumbre que los rodea, y por eso es importantísimo que nosotros durante la gestión del proyecto nos hagamos la pregunta de qué puede pasar o qué pudiese ocurrir que haga que el proyecto no se lleve adelante o que haga que no cumplamos con el objetivo que nos hemos propuesto. ¿Para qué nos hacemos esta pregunta? Bueno, nos la hacemos precisamente para poder tomar acciones que hagan que esas cosas o esos eventos negativos que pudiesen estar presentándose o no se presenten, o podamos mitigar los efectos de que eso se presente. Les pongo un ejemplo de algo que comentaba en el chat hace un momento. ¿Qué pasa cuando la comunidad se opone a que el proyecto se lleve adelante? O parte de la comunidad se opone a que el proyecto se lleve adelante. Eso es un riesgo. Entonces, si yo sé ex ante, es decir, cuando estoy en las fases previas a la ejecución del proyecto, que es posible que exista un grupo de la comunidad que se oponga a que el proyecto se lleve adelante, entonces yo tengo que ver cómo gestiono esa posibilidad. ¿Qué hago para que ese grupo no se oponga? ¿Me comunico con ellos? No sé. Pero ahí la cuestión está en cómo yo gestiono para que ese evento de que la comunidad se oponga al proyecto o parte de la comunidad se oponga al proyecto no se materialice, no ocurra, porque eso afecta negativamente al proyecto. Lo retrasa, hace que me cueste más, incluso pudiese poner en riesgo el objetivo, el logro del objetivo. Entonces, la gestión de riesgos o la planificación de los riesgos pasa precisamente por identificar qué cosas pudiesen estarnos pasando que nos afecten negativamente el proyecto, pero también qué cosas pudiesen pasar que afecten positivamente el proyecto y que nos permitan o que nos den una oportunidad dentro del proyecto. ¿Una oportunidad para qué? Para usar mejor los recursos con los que contamos, para terminar el proyecto a tiempo o antes del tiempo previsto, para ahorrar recursos para la organización. Entonces también tenemos que tener prevista o tenemos que tratar de identificar esos imprevistos positivos que nos estarían permitiendo tener ganancias. Entonces, dentro del trabajo de planificación, recuerden 4 cosas importantes: el alcance, porque el alcance es lo que nos permite saber cuál es ese paso a paso que tenemos que llevar adelante para lograr el objetivo; el cronograma, para saber en qué momento tenemos que llevar adelante esas actividades dentro de un cronograma o un espacio de tiempo; los costos, para saber cuánto nos va a costar, valga la redundancia, el presupuesto; y los riesgos, para saber qué cosas pueden estar pasando a lo largo del ciclo de vida del proyecto, para atajarlas antes, para atenderlas antes y aprovecharlas en caso de que sean oportunidades o mitigarlas en caso de que sean riesgos negativos.
Una vez que planificamos, pasamos a la ejecución, pasamos efectivamente a hacer ese trabajo que hemos definido con el alcance, a hacer ese paso a paso, a llevar adelante ese plan, y durante esa ejecución vamos a medir y vamos a hacer un seguimiento del proyecto. ¿Y por qué vamos a hacer un seguimiento del proyecto? Porque como el proyecto está rodeado de incertidumbre, es muy probable que ese plan se salga de la planificación. O que esa, mejor dicho, que esa ejecución se salga de la planificación. Y esa medición y ese control nos permite tratar de volver siempre al plan que hemos hecho. Entonces esa es la idea de ir midiendo durante la ejecución. El poder darnos cuenta, el poder levantar las banderas a tiempo si algo se está saliendo de control, si algo no está dentro del plan, para poder volver al plan. Entonces eso es también muy importante que lo tengamos en cuenta durante la ejecución. Hay algo que les quería comentar, que no sé si lo tengo, no lo tengo aquí en una lámina, se los quería comentar. Hoy en día hay nuevas tendencias en la gestión de proyectos, hay tendencias, lo que se conoce como la gestión de proyectos ágiles, y desde la gestión de proyectos ágiles, la ejecución la vemos de la siguiente manera, y bueno, ahí también los invito a hacer estos ejercicios en caso de que trabajen con proyectos, de identificar dentro de todas esas actividades y dentro de esos componentes o resultados que tienen que crear dentro del proyecto, cuáles son aquellos resultados, en principio, que terminan generándole mayor valor a los beneficiarios o a los clientes, partiendo obviamente de la información que estos le dan, cuáles son esos componentes, y efectivamente el otro factor allí es que podamos gestionar esos componentes o podamos crearlos primero. Entonces le damos tal vez prioridad o tratamos de darle prioridad a componentes, a resultados dentro de los proyectos o dentro del proyecto que efectivamente podamos hacerlos antes o previamente, que no estén prelados por otros componentes, pero que adicionalmente a eso el beneficiario o el cliente reciba valor o los considere de valor y los reciba y los comience a utilizar, y así vamos adelantando adelantando el logro de resultados y no tenemos que esperar hasta que el proyecto culmine para poder ver algunos resultados. Entonces esas nuevas tendencias, que también pueden verlas por allí y en algunas literaturas se mencionan como victorias tempranas o como pequeñas victorias, etcétera, también son importantes que las tengamos en cuenta cuando nosotros vamos a ejecutar un proyecto. Tenemos un plan, efectivamente, pero dentro de ese plan seguramente vamos a poder priorizar cosas que nos vayan a permitir lograr ese efecto de poder entregar valor rápido. Y bueno, finalmente el paso número 7, ya para ir cerrando, es, valga la redundancia, cerrar el proyecto. Y aquí, como les decía cuando veíamos la lámina del ciclo de proyecto, podemos hablar de 2 cierres del proyecto. Hablamos del cierre de la ejecución del proyecto. El cierre de la ejecución del proyecto está relacionado a que ya hicimos o que ya ejecutamos el programa, ya construimos el edificio, ahí está, ya creamos el producto que íbamos a crear, aquí lo tienen, con las características que dijimos que lo íbamos a crear, en el tiempo, con los costos. Eso es el cierre de la ejecución. Ahora, el cierre del proyecto realmente ocurre, como les comentaba al inicio, cuando efectivamente nosotros podemos constatar que ese proyecto generó o no una transformación, o generó o no la transformación que nosotros esperábamos que generara. Es ahí donde efectivamente, cuando hacemos esa medición ex post, que podemos decir que el proyecto ha terminado. Nosotros no nos podemos desentender del proyecto simplemente porque dimos el programa o porque creamos el producto. Nosotros debemos ir un paso más allá para ver si efectivamente eso que creamos, eso que entregamos, eso que desarrollamos, le hizo sentido a las personas, lo adquirieron, lo utilizaron y transformaron su vida a través de eso que creamos con el proyecto. Y bueno, ya para ir cerrando, fíjense esta laminita que les dejo acá. Un proyecto es exitoso, y eso está muy relacionado con lo que les comentaba anteriormente en el tema del cierre, si genera valor a sus clientes beneficiarios, es decir, si transforma su vida en una mejor a la que existía antes. Todos los proyectos, como hablábamos inicialmente, y bueno, obviamente viendo los proyectos desde la lógica positiva, tienen el objetivo de generar mayor bienestar. Al partir o al nacer el proyecto o al tener la génesis del proyecto en una necesidad que queremos atender, la idea es que ese proyecto ayude a satisfacer esa necesidad generando un mejor lugar, un mejor espacio, un mejor entorno, un mejor ecosistema, como lo querramos llamar,
generando mejores condiciones de vida, bien sea si es un proyecto de desarrollo o bien sea si es un proyecto privado. Si es un proyecto de desarrollo, seguramente va a generar servicios o productos sociales que van a mejorar la calidad de vida de una comunidad o de un grupo de personas. Si es un proyecto privado que crea un producto, seguramente va a crear un producto que va a mejorar la oferta en el mercado, que va a hacer que los precios del mercado bajen porque hay una competencia, que vamos a tener mayores elecciones o mayores capacidades para elegir lo que queremos comprar, etc. Entonces esto es fundamental y yo creo que es la base o el pilar sobre el cual están sostenidos los proyectos, que es efectivamente su capacidad para generar bienestar, su capacidad para transformar la vida de las personas y para que éstas efectivamente tengan un mejor tránsito y tengan mejores condiciones para vivir. Por eso lo que les decía antes, y bueno, con eso quisiera cerrar, al final del día, la gestión de proyectos, independientemente del tipo que sea, es un acto de servicio en el cual estamos trabajando por y para otro, para atender los problemas y las necesidades de otro, y tenemos siempre que tener eso en cuenta para hacer esto con la mayor responsabilidad del caso. Entonces, bueno, con esto cierro. Muchísimas gracias por la atención, por las preguntas. Creo que tenemos un espacio más para preguntas. En este caso, Cris me corregirá si no es así. Pero bueno, si tienen algo que decir, que comentar, si tienen preguntas, si quieren decirme qué les pareció la charla, lo que sea, bienvenidos. Hola, muchísimas gracias, Ale. Sí, tenemos un espacio en caso de que tengan alguna pregunta para hacerte y bueno, también para contestar. No, gracias a ustedes, Axel y Ana, muchas gracias por escucharme. Yo Cris, yo te voy a pasar esta presentación para que la compartas si quieres. Bueno, tienen el video allí que creo que es mucho más elocuente. Ajá, James. Ya voy contigo, Ana, que James dejo acá. Déjame tomar esta pregunta primero y luego te doy la palabra. James nos pregunta por acá sobre la evaluación del riesgo que sugieres hace tiempo sobre una matriz. ¿Es bueno utilizarla? Sí, en efecto, James, existen herramientas para gestionar el riesgo, entre esas la matriz de riesgo, que es una matriz que nos permite la gestión de riesgo, como les comentaba, tal vez no, por temas de tiempo, lo que les comenté es muy resumido, pero la gestión del riesgo tiene varios procesos. Uno es identificar los riesgos, hay que evaluar esos riesgos. Identificar los riesgos es hacernos esa pregunta que les comentaba. Bueno, ¿qué puede pasar que afecte positivo o negativamente el proyecto? Entonces nosotros identificamos esos riesgos los evaluamos de forma cualitativa, utilizando esa matriz que comenta James. ¿Qué es evaluar los riesgos de manera cualitativa? Bueno, en función de la experiencia que tenemos, cuáles tienen mayor probabilidad de ocurrir y cuáles no, y cuáles tienen mayor impacto o tendrían mayor impacto sobre el proyecto y cuáles no. Eso nos permite priorizar los riesgos, porque para gestionar los riesgos tenemos también que hacerlo de una manera que no sea, que sea factible. No podemos gestionar todos los riesgos porque eso nos irían todos los recursos del proyecto en gestionar riesgos. Entonces nosotros vamos a tener que escoger cuáles riesgos vamos a atender, cuáles riesgos vamos a gestionar, cuáles riesgos vamos a tratar de, si son negativos, tratar de mitigar y cuáles vamos a tratar de potenciar en caso de que sean oportunidades. Y para eso nosotros vamos a tener que tomar aquellos riesgos que tienen, cuando evaluamos, que tienen una calificación mayor en cuanto a probabilidad de ocurrencia e impacto en el proyecto. Aquellos proyectos que son más probables, aquellos riesgos que son más probables y tienen mayor impacto son los que nosotros vamos a terminar o para los que vamos a terminar creando un plan de respuesta, un plan de gestión. Entonces, sí, esa matriz que comentas, James, es muy valiosa para hacer ese análisis. Es una matriz que seguramente la pueden conseguir en la literatura, en Google sin ningún problema. Y bueno, allí la tienen. Ajá, Ana tenía una pregunta, levantó la mano por aquí. Ana, adelante, puedes abrir el micrófono y comentar. Vale, teniendo en cuenta tu experiencia en proyectos, ¿alguna forma, algún tips
algún consejo para conseguir financiamientos, ya que a veces no son aprobados los proyectos, todo esto. Entonces, para ver si tienes algún tips por ahí, algún consejo. Bueno, fíjense, como tip, tal vez, y acá, pues, a ver, es un tema un poco más complejo de lo que les voy a comentar, porque ahí intervienen muchísimas variables, pero yo creo que es importantísimo el poder desde las organizaciones tener una lógica estratégica cuando se trata de buscar alianzas y de buscar financiamientos. ¿Y a qué me refiero con una lógica estratégica? Mientras el financista en este caso entienda, y cuando hablamos de financista hablamos de, puede ser un multilateral como pudiese ser una empresa privada, mientras el financista entienda, o cuando hacemos o logramos que el financista entienda que el proyecto que nosotros vamos a realizar entra dentro de su lógica estratégica, es mucho más probable que nosotros consigamos un aliado en esta organización para obtener recursos. ¿Por qué? Bueno, porque a las organizaciones, independientemente del carácter que sean, les interesa cumplir con una visión estratégica, cumplir con un objetivo, y si nosotros los ayudamos a cumplir con esos objetivos o con ese objetivo, seguramente va a ser muchísimo más probable que quieran trabajar con nosotros. Entonces, allí nosotros tal vez, y esto yo siempre lo comento en este tipo de actividades y en actividades con organizaciones de la sociedad civil, ONGs, etcétera, es importante que nosotros hagamos ese trabajo de, bueno, primero entender dónde estamos nosotros como organización y cuál es el espacio de trabajo que queremos explotar, y en segundo lugar, ver qué organizaciones aliadas, que no solamente en temas de financiamiento, en temas de otros recursos que podamos conseguir, están también trabajando en ese nicho o en ese espacio, y en el cual nosotros podamos realizar o establecer algún tipo de relación o de sinergia que nos permita a todos lograr o caminar estratégicamente hacia un fin conjunto. Yo creo que eso facilita bastante el poder lograr financiamiento, el poder lograr alianzas, que haya esa lógica desde la estrategia, desde pensar, bueno, no estamos haciendo simplemente proyectos, esos proyectos están orientados a una organización o a lo que quiere ser una organización, a lo que quiere convertirse en una organización, y cómo esa visión que tengo yo desde mi ONG, así seamos 2 personas, puede ser match o puede estar engranada con una lógica estratégica de un multilateral o de una empresa privada que pudiese estarme dando recursos a través de sus programas de responsabilidad social, ¿cómo se llama?, de donaciones, etc. Entonces yo creo que es importante tener esa visión. Y bueno, comentándoles algo que está relacionado con este tema, para mí particularmente, esto es una opinión muy personal, a pesar de ser organizaciones no gubernamentales, esas organizaciones tienen que siempre tratar de tener una lógica empresarial, una lógica de organización privada, para poder tener esa lógica estratégica que les permita lograr resultados. Ajá. Bueno, yo creo que ya estamos listos, ¿verdad? Sí, yo creo que ya estamos. Si no hay preguntas, igual en caso de que haya, te aclaras. Y nada, también vi que dejaste tus datos en caso de que ellos te quieran contactar. Pero bueno, muchísimas gracias, Alejandro, por este espacio, por tu tiempo, y bueno, a todos también. Y nada, nos estaremos viendo próximamente. Entonces, bueno, Seguro. chicos, muchísimas gracias y hasta aquí llegamos. Bueno, gracias, Cris. Bueno, gracias a todos por la atención, que tengan todos buenas noches y bueno, espero que disfruten el programa.